Bienvenido a tener una devoción de fuego. Usted y yo invocaremos a Adonai. ¿Saben? Este tema es bastante inquietante porque muchos no le ponen cuidado a su crecimiento. ¿Pero qué crecimiento me refiero? Al crecimiento espiritual. Es cierto que si no crecemos físicamente, pues vamos a tener problemas en la salud, nuestra estatura, y por obvias razones, pues nuestro desarrollo corporal se va a atrofiar. En la iglesia pasa lo mismo. Llegan muchos, pero pocos crecen, y si se me permite expresarlo, ¿saben? Y saben, hay unos que son cabezones, si se me permite esta expresión, o más bien como un hidrocefalia. ¿Qué quiero decir con eso? Que se llenan de conocimiento y ellos mismos se admiran del conocimiento que tienen bíblicamente, pero espiritualmente no crecen porque no lo viven en su corazón. Es cierto que necesitamos el conocimiento, ese poder, ese fluido nos protege de muchas cosas, pero cuando solamente nos dedicamos a lo intelectual, viene, sí, puedo decirlo, como una hidrocefalia, enano, cabezón. Si tú y yo no crecemos espiritualmente, no vamos a cumplir con el propósito de Dios que hay en nosotros como hijos de Dios y como iglesia. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Porque fui una persona que también viví esa experiencia de mucho conocimiento, pero espiritualmente paralizado, enano. Y quiero compartir mis experiencias con todos mis hermanos que amablemente me escuchan y que espero que les sirva a los que tienen ese mismo problema, que sea una bendición para ustedes también, hermanos. Bueno, trataré de definir primeramente qué es el crecimiento. Pues déjenme decirle que es un proceso espiritual continuo que implica madurar en la fe y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El crecimiento se debe a que tú y yo maduremos en fe. Y ahí está el problema para muchos, porque su fe se estanca. No es que crezca, sino debe fortalecerse, vivificarlo. ¿En quién? Lo veremos ahora en un momento. Y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¡Wow! ¿Cómo nos cuesta? Muchos intentan vivir la voluntad de Dios, pero pocos se someten a la voluntad de Dios a morir a sí mismo. Por eso déjenme decirles que en mi recorrido como hijo de Dios y miembro del cuerpo de Cristo, tengo que hablarlo con tristeza. Son muy pocos los que estamos creciendo y se nos ha revelado el propósito de Dios. ¿Saben que el crecimiento espiritual es un esfuerzo de colaboración entre el ser humano y el Espíritu Santo? Bueno, pero ¿cómo medimos nuestro crecimiento? Déjenme decirles que el crecimiento espiritual se mide por la transformación interna del corazón, no por las actividades o conocimientos, que muchos han caído o pueden caer. Interviene en la congregación, participa en todas las actividades de la congregación, están en reuniones de grupos, en eventos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo está en su interior? ¿Realmente estamos mostrando a Cristo?
¿Cómo estamos con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestra familia, nuestro cónyuge y nuestros hijos? ¿O estamos viviendo al papel de hacer por fuera una escena de ser cristiano, pero en el interior somos unos carnales? Debemos reflejarnos en el cuerpo de Cristo. Bueno, los invito a que nos pongamos nosotros mismos el termómetro espiritual. Ese termómetro espiritual mide el amor por los demás, el odio por el pecado, el hambre por la verdad, el deseo de conocer la palabra de Dios, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, el crecimiento del fruto del Espíritu Santo. ¿Estamos dispuestos a tomarnos esa temperatura espiritual? ¿Saben? Este tipo de crecimiento que estamos hablando no se trata solo de logros externos. Para algunos hice cursos, diplomados, hasta especializaciones en teología, en divinidades. Eso está muy bien. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Realmente está aprobado por nuestro Señor Jesucristo? Miren, si no profundizamos nuestra relación con Dios, alinear nuestro carácter con Cristo y dar fruto espiritual, no estamos haciendo nada. Estamos estancados. ¿Saben? Analicemos este versículo, o bueno, meditémoslo más bien. Efesios 4:13, parafraseándolo, nos dice que ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. No le metamos arandelas, hermano. Este proceso de crecimiento nos tiene que unir en nuestra fe para mostrar a Cristo, ¿saben? ¿Y dónde nos fortalecemos? ¿Dónde nos medimos? Estando integrados en el cuerpo de Cristo. Pero ¡ay! ¡Qué cosa tan difícil de entenderlo para muchos! Y por eso, lamentablemente, la Iglesia de Cristo está dividida. Pero los hombres son los que lo dividen, porque el Señor todo lo tiene ya establecido. En esta segunda parte que la estoy dividiendo de este tema del crecimiento que nos lleva al propósito de Dios, si vemos la carta que estamos estudiando, Efesios, nos exhorta a todos los redimidos a vivir de acuerdo con el llamamiento de Dios Jehová, y que nos ha hecho discípulos, aquellos que nos hemos entregado de corazón al Señor. El apóstol Pablo incluye una frase muy impresionante, ¿saben? Cuando define la meta del ministerio de la iglesia: hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es que Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. No hay otra manera, mis queridos hermanos. Y Efesios 5, del 15 al 17, nos lo deja bien claro. Por tanto, tengan cuidado cómo andar, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¡Oh, qué maravilla es esto! ¡Qué palabra nos da el Señor de vida! Es por medio de Él que Dios nos mide, y por medio del cual hemos de medirnos a nosotros mismos, ¿saben? No estamos solos en este proceso del camino de la santificación. Esto es tremendo, hermanos, si piensan sobre ello, porque significa que debemos de entender algo
de la humanidad de Jesús, nuestro Señor. Debemos de darnos cuenta de que hombre más completo es crecer a la estatura de Cristo. Significa llegar a ser más como Él, a tener su misma perfección y madurez. Ahora, quisiera que ustedes noten la diferencia que existe en este pasaje, Efesios 4:13, con lo que se habla de los dones espirituales. Aquí no se está hablando exclusivamente de dones, ni se los está dando solamente a estos hombres que se mencionan en Efesios. Lo que él está diciendo aquí, Pablo, es que tomó a estos hombres, ¿quién? Mi amado Jesús, que tenían ciertos dones dados por el Espíritu Santo y que él le da a estos hombres unos ministerios, donde Pablo los describe, los 5 ministerios, y que a toda la iglesia los da también. ¿Con qué propósito? Bueno, repasemos detenidamente los versículos 12 y 13. Meditándolo, ¿sabe? Vemos que el crecimiento nos lleva al propósito de Dios en nosotros. Pero ¿cuál es el propósito? Que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Todos. Esto quiere decir los ministerios, aquellos que se les ha dado esa dignidad. Y además, en el conocimiento del Hijo de Dios como cuerpo que es la iglesia. Y es que es de completarse a sí misma para que pueda seguir creciendo como cuerpo que es. En conclusión, el Señor Jesucristo, Él mismo es quien ha dado esos ministerios. Él es quien, al haber dado esos dones de ministerios, es el único que tiene esa autoridad. Y que nos dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Oh, gloria a Dios. Hemos estado examinando la iglesia, ¿no les parece? Intentando aprender de las palabras del gran apóstol, la razón por la cual la iglesia está aquí sobre la tierra. Vimos que no está aquí para hacer lo que otros grupos pueden hacer. Está aquí para hacer lo que ningún otro grupo puede posiblemente hacer. Un propósito específico dentro del cuerpo de Cristo. Y está aquí para manifestar la vida y el poder de Jesucristo en esta hora, en el siglo XXI. Haciendo un paréntesis, debemos de preguntarnos si realmente estamos cumpliendo con ese propósito. Además, he escuchado hermanos que dicen, no, yo no me congrego, no tengo tiempo, yo puedo hacerlo solo, para eso leo la Biblia, para eso la estudio, para eso escucho prédicas, no necesito de congregarme, pues al fin y al cabo no he encontrado una congregación que se ajuste a mi medida. Qué cosa tan inmadura, falta de crecimiento, porque debemos estar trabajando en el crecimiento del cuerpo de Cristo. Este es el ministerio de Cristo, hermanos, exactamente como fue detallado por el profeta Isaías en el capítulo 61, cuando nuestro Señor citó en la sinagoga de Nazaret y dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, a predicar buenas noticias, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Aquí nos encontramos ahora, en los principios del siglo XXI, con el propósito final para la iglesia. La meta,
de todo esto. Por eso debemos escudriñar Efesios y en especial el capítulo 4, comenzando con el versículo 13, pero miremos el versículo 12, ¿saben? Para darle un poco más de coherencia. Nos dice que los dones especiales son dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El que tenga oídos, que oiga. Miren, el trabajo del ministerio no es al mundo, no son para los del mundo. Es la edificación del cuerpo de Cristo. Es un ministerio para otros cristianos. Hermano, venga, le ayudo. Hermano, venga, me ayuda. Enséñame lo que el Espíritu Santo te ha dado. Yo te enseño lo que el Espíritu Santo me ha dado. Ese es el propósito de Dios en nosotros. Esta es una gran declaración. ¿Te has fijado detenidamente? Mire, hay una cosa realmente sorprendente en esta declaración. Y me pregunto si captas el impacto completo de ella. El apóstol nos está diciendo lo que es el fin y la meta de todos los extensos ministerios de Dios entre los hombres. Edificación del cuerpo de Cristo. Así de sencillo. La cosa suprema, la cosa que Dios persigue sobre cualquier otra cosa, ¿te fijaste? ¿Sí? Es la madurez. Eres tú y yo cumpliendo tu humanidad y la mía, siendo lo que Dios tiene en mente. Cuando envió a su Hijo Jesucristo, creó en nosotros una nueva criatura. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué piensas de esta medida de madurez? ¿Te desanima? ¿Te estás diciendo a ti mismo, si ese es el patrón, mejor me rindo, nunca seré como él? Si esperas que mida mi madurez por la madurez y la humanidad de Jesucristo, entonces es una causa sin esperanza. El crecimiento es el método de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esto inmediatamente nos dice dos cosas, si nos damos cuenta, son muy alentadoras sobre el tema de volverse uno maduro, no meramente maduro por ahí, como algunos pregonan y son unas personas religiosas, sino maduro como un hijo de Dios. Formulémonos otra pregunta, ya para terminar. Pero ¿cuál es la meta a la que todo apunta? El propósito final de Dios es que seamos transformados más y más a la imagen de su Hijo. Romanos 8:28 al 30. Sí, el propósito de Dios es que tú y yo seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto se menciona en Romanos 8:29 y en Filipenses 2, del 5 al 13. Nuestra meta es vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Ser cada vez más semejante a Cristo es el deseo de cada creyente, que tengamos un corazón dispuesto para Él. ¿Y saben? Es alentador saber que Dios tiene el mismo deseo para nosotros. De hecho, la Biblia dice que Dios predestinó a los que creyeron en Él para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29, hermanos. Haciéndonos que semejantes a Cristo. Es la obra de Dios y lo verá cumplirse hasta el final, como nos lo dice Filipenses 1:6. ¿Qué tenemos que hacer? Es llevar un proceso que nos exige nuestra cooperación voluntaria con el Espíritu Santo. Llegar a ser más como Cristo requiere tanto el poder divino como el cumplimiento de las responsabilidades humanas. Hay tres cosas que se me vienen a la mente que contribuyen a ser más como Cristo: nuestra entrega a Dios, nuestra libertad del pecado y nuestro crecimiento espiritual. Ahora mismo Dios trabaja en usted y en mí. Por lo tanto, nosotros
su iglesia, todos que en este momento nos miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el poder y la presencia del Espíritu del Señor. Oh, aleluya. Segunda de Corintios 3:18. Los invito a que lo lean, lo mediten. Pero saben, esto no se queda acá. Esto no es así. Todavía falta el día que lleguemos al proceso completo. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. La promesa de ser plenamente semejantes a Cristo en el futuro es en sí misma una motivación para llegar a ser más como Cristo ahora. Y como nos dice en Primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál, hermano? Hasta pronto. Muchas bendiciones. Que la paz y el gozo del Señor esté con todos nosotros. Amén.